Ok, entonces vamos a revisar un tema que creo que es muy importante y es básico para empezar a entender el comportamiento del precio. Y vamos a ver rápidamente esto que se llama soporte y resistencia. Soporte y resistencia es en particular una zona donde hay una acumulación de muchas órdenes de venta que crean una resistencia o muchas órdenes de compra. Las órdenes son básicamente los participantes del mercado, personas o instituciones, desean vender en un precio en específico o comprar en un precio en específico, entonces ellos colocan por avanzado sus órdenes. Y cuando ellos colocan estas órdenes, muchas veces estas órdenes se acumulan y cuando hay una acumulación muy grande de las órdenes y el precio se acerca a ese punto, hace que el precio se quede ahí por un tiempo y no logre pasar. Entonces, la zona de soporte y resistencia son simplemente una zona donde hay varias órdenes y evitan que el precio continúe. Un ejemplo rápido. El, el precio va a la alza. Cuando el precio va a la alza, ¿caray? Cuando el precio va a la alza, va a llegar en un punto en el que va a encontrar que hay muchas órdenes de venta. Entonces, en esa zona el precio no va a lograr pasar, las órdenes de venta se van a empezar a aplicar y hace que el precio baje nuevamente. Cuando hay una tendencia, el precio va a intentar entrar nuevamente o cruzar esa zona y esa cantidad de órdenes van a absorber el movimiento y van a volver a empujar el precio hacia abajo. Esta zona puede probarse varias veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces es posible que esa zona, dependiendo de la cantidad de órdenes que haya en ese lugar, evite que el precio siga su curso. Puede llegar un momento en el que el precio sea la cantidad de compras sea mucho mayor a las órdenes que están en esa zona y entonces en ese momento el precio va a cruzar. Y ahí es donde decimos que se rompió la resistencia. En el caso del soporte, tenemos una situación similar. Cuando el precio tiene una tendencia a la baja, va a llegar un punto en el que el precio es atractivo, es barato. Entonces, cuando la gente ve que el precio es atractivo, empieza a colocar órdenes en esa zona y dicen, yo quiero comprar a este precio. Cuando el mercado llega a ese nivel, todas esas órdenes se empiezan a aplicar, empieza a comprar la gente y avientan el precio hacia arriba. Como teníamos una tendencia, va a haber personas que todavía quieren vender, entonces van a seguir vendiendo y el precio puede bajar nuevamente a este nivel. Y en esa zona que hay una acumulación de órdenes, empiezan a aplicarse y previenen que el precio siga bajando. Varias veces puede probar esa zona, 2, 3, 4, 5, varias veces puede probarlo hasta que o ya no hay suficientes órdenes o la cantidad de venta que hay en esa zona es tan grande que rompe el soporte y hace que el precio siga bajando. A esa zona se le llama zona de soporte.
Bien, algo que sucede es que una vez que la resistencia es superada, esta se puede convertir en soporte. Vamos a ver ese ejemplo. Una vez que tienes el precio en una zona de resistencia y es superado, cuando el precio empieza a bajar, esas zonas normalmente se convierte en una zona de soporte. Y a partir de ahí va a ser un poquito más difícil el precio que vuelva a bajar. Podría subir, volver a bajar ahí, y va a intentar subir otra vez y puede volver a bajar. Esa zona se convierte en una zona de soporte. ¿De qué depende eso? Depende de qué tan fuerte fue esta zona de resistencia primero. Si esta zona le tomó mucho tiempo que fuera cruzada, o sea, a la alza, podría provocar que ahora se convierta en una zona de soporte que le tome tiempo para cruzarla de nuevo hacia abajo. Lo mismo sucede en la zona de soporte. Cuando el soporte es superado, este puede convertirse en una nueva resistencia. Como en este ejemplo, el precio venía hacia abajo, hizo varias veces la prueba de romper este soporte. Cuando por fin lo rompe, el precio intenta cruzar hacia arriba nuevamente y esta zona podría convertirse ahora en una zona de resistencia. Entonces el precio cuando baja e intenta regresar a ese nivel, podría verse rechazado y va a continuar su caída. Vamos a ver un ejemplo real de a qué nos referimos con esto. Y aquí tengo el Bitcoin. Con una línea horizontal vamos a dibujar una zona en donde hemos visto que el Bitcoin ha estado generando una resistencia. En esta zona podemos ver que el Bitcoin toca este punto y es rechazado. Intenta subir de nuevo y es rechazado nuevamente. Aquí lo cruza por unos minutos, por un intervalo de tiempo, pero podemos ver que es rechazado y vuelve a bajar debajo de esa zona. Y aquí nuevamente intenta cruzar y no puede. Entonces, ya cuando 2 o 3 veces no logra cruzar esa zona, podemos definir que esa es una zona de resistencia. Voy a dibujar aquí un recuadro indicando que esa es una zona de resistencia para el precio. Una vez que el precio cruza esa zona, la cantidad de volumen, la cantidad de dinero que se tuvo que aplicar aquí para romper esta zona es tan grande o es más grande de la cantidad de órdenes que estaban aquí. Entonces, cuando esa cantidad es superada, el precio cruza y digamos que vence esa resistencia. Una vez que vence esa resistencia, ese nivel, podemos observar aquí que ahora se está convirtiendo en un nivel de soporte. Eso nos puede dar una idea de que cada vez que el precio se acerque a ese nivel, te da una oportunidad para comprar en esa zona. Si en este momento el precio que está en 11.534 llega a bajar a esta zona, podemos nosotros con un poquito más de confianza decir aquí puedo comprar porque ha sido una zona de soporte que ya duró varios días y es una zona que le tomó si acaso meses romper como resistencia. Aquí podemos ver que le tomó 2 meses
lograr romper esta resistencia. Incluso hasta 3 meses, casi 3 meses le tomó romper esta resistencia. Estos niveles incluso a veces llegan a ser psicológicos. ¿Qué nivel es este? Curiosamente, este nivel es el nivel de $10,000. La gente tiende a poner en su cabeza los números redondeados. Entonces el nivel 10,000 llega a ser un nivel psicológicamente importante para la gente. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente ve el primer rechazo en 10,000? Entonces, si el precio vuelve a subir, la mayoría de la gente, vuelve a vender. Cuando vuelve a subir el precio, vuelven a vender. Llega el momento en el que hay tantos vendiendo que avientan el precio fuera de ese rango, que es lo que pasó aquí. Pero los que están interesados en mover el precio mucho más arriba, no les importó y compraron todo lo necesario, todas las órdenes que estaban aquí. Las compraron con tal de romper ese nivel. Y avientan el precio a nuevos máximos. Ahora, ¿qué está pasando en esta zona de aquí arriba? En esta zona se ha formado una nueva resistencia. Y vamos a colocarla con este recuadro aquí. Y entonces esta zona es una nueva zona de resistencia que hoy va a ser interesante observar en el futuro, porque esta zona de resistencia está justamente en otro nivel psicológico. Está en el nivel psicológico de $12,000. Es un número cerrado, si te das cuenta. Entonces, observar el nivel de 12,000 ahora va a ser importante porque estamos muy cerquita de él y nos puede dar una idea de si el precio va a seguir tomándolo como resistencia. En el futuro el precio puede venir aquí y empezar a intentar romper esta resistencia y volver a bajar, y ahora en el soporte. Y esto nos va a crear un canal que puede durar varios días, varios meses, que te puede dar oportunidades de comprar y vender. Aquí puede haber una resistencia, puede bajar al nivel de soporte, puede volver a subir al nivel de resistencia, puede volver a bajar al nivel de soporte y a partir de aquí o puede bajar o también puede rebotar y subir a un nuevo máximo. Por eso es importante entender los niveles de soporte y resistencia y por qué se generan. Te voy a mostrar una gráfica que utilizo. Este es otro broker y en este broker voy a tratar de ejemplificar ese comentario de las órdenes. Aquí en este broker aquí del lado derecho puedo ver específicamente el precio y la cantidad de monedas que se están intentando comprar en ese precio. El precio del centro me dice el precio actual. Hacia abajo me está mostrando, perdón, lo acabo de cerrar. Me equivoqué en el shortcut. Vamos a ver BitFinex. Ah, caray. Aquí estás. Bien. Entonces, el precio hacia abajo
me da cada uno de los niveles, por ejemplo, en niveles de 100 en 100. Entonces aquí puedes ver que en 11.500 tenemos un total de 115 bitcoins que se quieren comprar. Es una orden puesta por alguien que está intentando comprar 115 bitcoins en este precio en específico. En 11.400 ahora tenemos 256, en 11.300 tenemos 141 y así sucesivamente. Hacia abajo puedes ver la cantidad de monedas que se están intentando comprar en cada nivel, en cada precio. Caso contrario, hacia arriba puedes ver cuántas monedas se están intentando vender a este precio en específico. 11.700 quieren 243, en 11.800 quieren 144 y por ejemplo aquí podemos ver en el nivel de $12,000 hay aproximadamente 500 monedas que se están intentando vender en ese nivel. Y luego a partir de este nivel puedes ver que hay muy poquitas monedas hasta el nivel de 12.500. Esto es interesante porque te permite ver en qué niveles se están formando las resistencias. Ahí está. Entonces aquí podemos ver que en el nivel de 12,000 se están vendiendo 500 y en el nivel de 12.500 se están vendiendo 472. O caso contrario, en el nivel de 11,000 tenemos 226, en el nivel de 11.200 tenemos 250. Todos estos quieren comprar al precio que nos indica en la primera columna. Todos estos de aquí quieren vender a este precio. Ahora aquí en la gráfica, déjame quitar la LMA, dejar solamente la gráfica y voy a poner la gráfica de una hora. Y entonces aquí podemos ver el precio actual y en estas líneas horizontales en colores como azules, verdes y amarillos, normalmente le llamamos el mapa de calor y básicamente nos dice en qué niveles se están acumulando las órdenes. Y entonces es el mismo caso que les vengo platicando aquí. Me está indicando aquí en la línea de calor que específicamente en el nivel de $12,000 tengo una acumulación de órdenes de venta que es, precisamente esta. Esta es otra página. Esta cantidad de monedas que se quieren vender aquí son órdenes que se quieren vender y me está generando esta zona. Entonces esta zona puedo yo identificarla como una zona de resistencia que más o menos empieza desde 11.900 porque aquí ya veo que hay una zona de calor que se está acumulando y la zona de calor más fuerte está justo en el nivel de 12,000. Ahora, en la zona de aquí abajo puedo ver que hay una zona de calor entre el nivel de 11.100 y 11.000. Esto me dice que esta zona es mi zona de soporte. Y entonces es lo mismo que les vengo mostrando sobre soporte y resistencia. En la zona de resistencia hay tantas órdenes que evitan que el precio continúe a la alza. En la zona de soporte también hay tantas órdenes que evitan que el precio baje más allá de esa zona. Entonces eso nos provoca básicamente la zona de soporte y resistencia. ¿En qué momento el precio va a romper esos niveles? El precio va a romper ese nivel cuando la gente compre más de lo que se está vendiendo en ese lugar. O se va a romper hacia abajo cuando la gente venda más
de lo que se está comprando en ese nivel. ¿Estamos? Entonces eso básicamente resume lo que significa soporte y resistencia. Y lo puedes identificar muy rápido cuando observas la gráfica. Puedes identificar varias zonas donde hubo una zona de soporte. Por ejemplo, aquí es una zona de soporte interesante. Y cuando vemos el precio en el pasado, podemos ver que la zona de resistencia del Bitcoin más importante está en este lugar, que es un rango entre, en esta zona aproximadamente, vamos a ponerlo aquí en rojo, y esta zona es básicamente entre $12,000 y $13,000. Tenemos una zona de resistencia muy importante. Esta zona de resistencia es del 2019. Entre julio del 2019 y agosto, mitad de agosto. Cuando esta zona de resistencia se formó aquí, cuando el precio volvió a esa zona, fue rechazado porque todavía había órdenes de venta en esa zona. Entonces, para que vayamos al siguiente nivel, se requiere que la cantidad de personas que compren aquí sea tan grande que sobrepase todo lo que hay en este nivel, y eso nos va a aventar al siguiente nivel. ¿Y qué va a pasar? Digamos que llega aquí entre 14 y 15,000. Cuando baje a este nivel, esto se va a convertir ahora en la nueva zona de soporte. ¿Correcto? Una vez que entiendes eso, vas a empezar a ver cómo estas zonas llegan a repetirse en el pasado, desde el pasado. Y se vuelven zonas muy interesantes a observar. Eso quiere decir que podemos establecer que nuestra siguiente zona de resistencia puede estar en este nivel, entre 17 y $19,000. Aquí intermedio no hay mucho, hay mucha oscilación, pero no veo acumulación fuerte. Eso quiere decir que el precio cuando cruce este nivel de $13,000, nuestro siguiente nivel puede ser 17,000. Bien, a menos que por alguna razón haya gente que desee crear una zona de calor en esa zona de 15,000 aproximadamente. Vamos a poner aquí algo más. Y que la gente intente poner órdenes un poco más arriba. Aquí puedo ver un poquito hacia el pasado, donde se generaron las zonas de soporte y resistencia y en qué momento se rompieron, y luego esas zonas se volvieron el siguiente soporte. Lo alcanzan a ver aquí, esta era zona de resistencia. En el momento que se rompió, ahora se volvió zona de soporte. Y aquí tenemos todas estas órdenes pendientes que están generando una orden de soporte suficientemente fuerte como para evitar que cuando el precio caiga aquí, baje más allá de este nivel. Entonces esta es una zona muy interesante a observar, porque si vuelve a bajar al nivel de 10,000, nos daría muy buena oportunidad de compra. Muy bien. Con eso tenemos cubierta la zona de soporte y resistencia. Vamos al siguiente tema.